esperanzas que no tiene fundamento, que no tiene base, esperanzas, ¿verdad? Que decimos, ay, me gustaría, tengo la esperanza de ganarme la lotería. Y ni siquiera compra el boleto, ¿verdad? Y ni lo compre por si las moscas, ¿verdad? Entonces, tengo la esperanza de un día ser millonario. Y ni siquiera quiere ir a trabajar. Entonces, tengo la esperanza, y estamos con la esperanza, mira, esperanza de tener esto, tener lo otro. Y siempre hablamos de esperanza. Pero hay esperanza que es como muy vaga la palabra esperanza. Pero sabe, hoy quiero hablarle de una esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Esperanza, la definición de esperanza es una completa confianza y expectación basada en la bondad de Dios y su cuidado providencial aún en medio de problemas. ¿Alguien ha enfrentado situaciones difíciles alguna vez? Esperanza es en medio de las circunstancias difíciles poder llegar a creer que el Señor va a responder, que el Señor va a hacer un milagro en nuestras vidas. Gracias. Eso es la esperanza que nosotros tenemos. Hoy quiero hablarle de lo que sucedió, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, allá en el libro de Isaías, capítulo 8, en adelante. Nos habla acerca de la esperanza mesiánica. Pero antes de llegar a la esperanza, necesitamos tener una confianza. Confiar en algo, en alguien. Cuando nosotros confiamos en una promesa, mire, hay promesas en la palabra. ¿Usted sabía que hay más de 1000 promesas en la palabra del Señor? Esas promesas que están en la palabra, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la palabra del Señor, esas promesas se convierten en una esperanza que nosotros tenemos. Esperamos en las promesas del Señor. El pueblo de Israel estaba pasando unas circunstancias bien difíciles. Estaban en un punto complicado en donde, hermanos, ellos habían desobedecido por muchas veces al Señor. Estaban en declinación, se habían dividido el reino en dos partes, se habían llevado algunos cautivos. Las circunstancias que estaba pasando el pueblo de Israel eran difíciles. En medio de esas circunstancias, el Señor levanta profetas. Uno de los profetas es el profeta Isaías. Isaías empieza a profetizar, a hablar lo que el Señor le estaba comunicando. Es interesante ver, hermanos, y aprendemos por medio de estas circunstancias que pasaron, que cuando nuestra confianza no está plenamente en el Señor, todo nos asusta. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Cuando nuestra confianza no está plena en el Señor, repito, todo nos asusta. Si dicen que la economía se va a venir al suelo, ahí está quebrándose los dedos. Y ahora la economía, ¿qué va a pasar? ¿Y qué pasa si esto? ¿Qué tal si pierdo mi trabajo? ¿Qué tal si pasa eso? Si las situaciones migratorias se ponen difíciles, ¿se acuerda? Hace unos 5 años, ¿verdad? Y empezamos otra vez a preocuparnos y estábamos, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué tal si esto? Y ya hasta estábamos recomendando a nuestros hijos, ¿no? A ver, si me voy le recomiendo uno a uno y a otro allá, hacer maletas y todo el asunto. Nos asusta, hermanos, nos asustan las circunstancias cuando no tenemos nuestra confianza en el Señor. Dice Isaías capítulo 8, verso 11, el Señor me dio, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. El Señor me dio una firme advertencia, mire esto, hermano, de no pensar como todos, ¿qué dice? De no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos le dan miedo. Hermano,
Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes de temer. Él es a quien debes, el que te debería hacer temblar. Y te mantendrá seguro. Mira, hermano, Él te mantendrá seguro. Él, en otra versión dice, Él te será tu santuario. Pero cuando no confiamos en el Señor, se convierte en piedra de tropiezo. Mire, qué interesante la palabra del Señor. Dice, no pienses como todos los demás. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez, hermano, de qué manera estamos nosotros pensando? ¿Estamos pensando como alguien que tiene esperanza? ¿O estamos pensando como alguien que no tiene ninguna esperanza? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si el COVID? ¿Qué tal? ¿Se acuerda cuando el COVID? ¿O ya no se acuerda? Mire, hermano, de pensar como los demás, dice, no llames a todo conspiración. No es que ahí en la vacuna le van a poner el sello de la bestia, ¿se acuerda? Interesante, ¿no? No pienses como todos los demás. Amado hermano, nosotros cuando tenemos nuestra base en Jesucristo, cuando nuestra roca es Jesucristo, cuando nuestro castillo fuerte es el Señor, ahí vamos a estar seguros. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares difíciles, en lugares complicados, Él nos va a cuidar. Hermano, no nos preocupemos, no pensemos como el resto de personas que no tienen una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza y tenemos una esperanza viva. Confiamos en el Todopoderoso, amados hermanos. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando nuestra esperanza, ya dijimos, ¿verdad? Que nos ponemos, mire hermanos, cuando nosotros no tenemos nuestra esperanza en el Señor, todo nos asusta. Pero mire esto otro. Cuando nuestra esperanza no está en Cristo, somos inestables e inseguros. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando no tenemos a Cristo estamos en una inseguridad. Ay, inseguros. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y qué va a pasar después? ¿Y si pasa esto? ¿Y si con mis hijos? Y, hermanos, necesitamos confiar en el Señor. Mire qué le está diciendo el profeta, lo que estaba pasando en Israel. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los medios. Mire, hermano, esto. Estoy en el verso 19, ¿me está siguiendo, verdad? Ok, entonces en el verso 19 dice, tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan a los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos de hacer. Mire la desesperación. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que los guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Dice el profeta. Mire, dice el verso 20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas ¿de quién? De Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad e irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos. Porque tienen hambre, se pondrán furiosos, maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que mire, habrán problemas, habrá angustia y una oscura desesperación. Amado hermano, el Señor siempre nos da a elegir para que nosotros elijamos estar cerca del Señor. Mire, hermano, pero cuando nuestra confianza, cuando nuestra esperanza está en Jesús, dice la palabra del Señor que cuando nuestra esperanza está en Jesús, ya no estamos en tinieblas. ¿Cuántos ya salieron de las tinieblas? Sino que somos iluminados con la luz, con el resplandor de la palabra. Tenemos gozo,
somos prósperos y vivimos en libertad. Se lo leo ahí lo que dice la palabra en el verso 2 del capítulo 9. Isaías capítulo 2, verso 9. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará la luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán en ti como la gente se goza en la cosecha, como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la barra del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército. Amados hermanos, la palabra nos habla que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, vamos a tener ese gozo, como cuando tenemos una cosecha. Vamos a ser prósperos y vamos a vivir en libertad. Ahora, hay provisión, pero la pregunta del millón es, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en esa libertad a la que Cristo nos ha llamado? ¿Estamos siendo iluminados por la palabra del Señor? ¿O seguimos estando en tinieblas? No sabemos qué hacer, se viene un problema y no sabemos a dónde acudir. Amado hermano, nosotros podemos tener esa esperanza viva en nuestros corazones. Mire algo interesante que estamos celebrando el día de hoy, ¿verdad? Y estos días, es el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Cristo, el ungido de Dios. Por eso es muy importante la Navidad, hermano, porque hace énfasis en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías lo dijo. Isaías dijo que iba a nacer un niño. Mire, el nacimiento de Jesús habla en el verso 5 del capítulo 9 de Isaías, donde estamos leyendo. Dice: las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. Será combustible para el fuego, pues dice el verso 6, ¿va conmigo en el verso 6? Pues nos ha nacido, ¿qué dice? Un niño, un hijo nos ha sido dado. El gobierno descansará sobre sus hombros. Mira, hermano, cuando uno lo lee rápido, a veces no lo entiende. Pero cuando usted va leyéndolo despacio, un niño, pues nos ha nacido un niño, dice esta versión. Pues nos ha nacido un niño. Y eso es lo que estamos celebrando, que en un momento determinado nació un niño. Nació Jesús, se encarnó Jesús. Pues hijo se nos ha dado. Un hijo se nos ha dado. No es que a nosotros se nos ha dado un hijo, que hemos tenido un hijo, sino que Dios nos ha dado su hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Hermanos, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos una esperanza viva en el Señor. Mire, y el gobierno descansará sobre sus hombros. O sea, el gobierno del Señor, hermanos, no está en nosotros. Nosotros ayudamos, nosotros somos parte. Pero sabe, hermanos, el nacimiento del Mesías marca una nueva era, donde no serán necesarias las guerras, porque Él gobernará a todos, hermanos. ¿Sabe? Y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Mire, el día de hoy tantas guerras que vivimos. Personas, ¿verdad?, que solo están pensando en ellos mismos. Se están desviando. Hermanos, pero cuando Cristo venga en el reino del Señor, Él llevará el reino, el gobierno, la dirección en una dirección, hermanos, perfecta, porque es el Dios todopoderoso.
Pero mire esta otra parte que sigue. El hijo que se nos fue dado, el niño será llamado, ¿cómo dice? Admirable consejero. Esta versión dice consejero maravilloso, Dios poderoso, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y mire este otro que dice más adelante, y su gobierno y la paz, ¿qué dice? Nunca tendrán fin. ¿Ha vivido usted tiempos de paz, amados hermanos? ¿Ha vivido tiempos de bendición? ¿Ha vivido momentos bonitos que a veces pasamos, ya sea en familia? ¿Cuántos hemos pasado buenos tiempos? Uno no quisiera que esos tiempos se terminaran, ¿cierto? Cuando uno está pasando un momento feliz, un momento, hermanos, que nos llena de gozo, de felicidad, no queremos que se termine ese momento. Pues sabe, esto es lo que está diciendo su gobierno, el gobierno perfecto del Señor y la paz que va a haber a su alrededor. Mira, hermanos, nunca tendrá fin. Esa es una promesa. ¿Me está siguiendo? La promesa es que su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Esa promesa se vuelve en una ¿qué? En una esperanza. Entonces nosotros tenemos esa esperanza que un día vamos a estar en ese reino, ¿verdad? Literalmente, espiritualmente ya lo empezamos, pero físicamente vamos a estar en ese gobierno del Señor y la paz nunca tendrán fin. En otro pasaje bíblico dice donde no habrá llanto ni dolor, donde no habrá más tristeza, donde la muerte ya no va a acechar, donde ya no va a haber separación. ¿Cuántos, no sé si solo los primeros años o todavía seguimos, ¿verdad? ¿Cuántos extrañamos el alejarnos de nuestros seres queridos y de nuestro país? ¿Alguien lo extrañó alguna vez? ¿O lo sigue extrañando? ¿Cierto? Seguimos extrañándolo, ¿cierto? ¿Sabe qué? Ya no va a haber esa separación. Ya vamos a estar con los nuestros juntos para siempre. Ya no vamos a estar buscando, ¿verdad? A ver qué nuevo encontramos, a dónde nos vamos, a dónde emigramos. Ya no, hermanos, porque ahí vamos a estar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, por los siglos de los siglos, hermano. Vamos a estar adorando al Señor. Esa es la promesa que tenemos. Una esperanza viva en el Señor. Una esperanza mesiánica. El Mesías es el que ellos esperaban. Ellos esperaban a alguien que los liberara. Habían promesas que ellos miraban en la Biblia y por eso ellos esperaban al Mesías. Estaban esperando a alguien que los libertara, a alguien que le diera libertad. Pero ¿sabe qué? Ellos, su visión estaba muy corta porque lo miraban algo físico, algo que ocurriera en su tiempo. Pero el Señor estaba mirando algo más grande. En los planes del Señor estábamos nosotros. El Señor quería alcanzarnos y que nosotros fuéramos parte de su reino. Yo quiero preguntarle esta hora, ¿en dónde están sus esperanzas? ¿Están sus esperanzas puestas en el Señor? Hermano, no es a lo ciego, no es a lo loco que estamos creyendo en un Dios que dicen, que cuentan. Si usted se da cuenta, desde el Génesis hay promesas y hay personas que tuvieron sus esperanzas en esas promesas y esas promesas se hicieron realidad. A Abraham Dios le prometió y le dijo que iba a tener hijos. Es más, le dijo que sus generaciones, hermanos, iba a tener mucha gente en sus generaciones. Y que naciones iban a formar cuando su esposa no podía tener hijos y estaba, ¿verdad? Él alrededor de 75, en la segunda vez que Dios le habló estaba en 99 años de edad. Dios le hace una promesa y le pregunta a usted esta tarde, ¿el Señor cumplió esa promesa? ¿Él la cumplió? Sara pudo tener sus hijos. Hermanos, el Señor cumple sus promesas. El pueblo de Israel estaba en Egipto, estaban sufriendo
Y Dios les hace una promesa que los iba a llevar a la tierra prometida. Dios les hizo una promesa. Ellos le creyeron y tuvieron esa esperanza. Y durante todo el desierto esa esperanza los alimentó. Ahora, ¿qué pasó? ¿El Señor cumplió esa promesa o no la cumplió? Amados hermanos, si estamos nosotros mirando los resultados que han habido, lo que Dios ha hecho a través de la historia, ¿no cree que Dios es de confiar? ¿Es de fiar? Porque lo estamos viendo en su palabra. Él prometió y lo hizo. Él ha prometido darnos vida eterna. Él ha prometido, hermanos, que podemos nosotros tener una vida diferente, que puede transformarnos, que puede transformar la situación que usted esté viviendo. ¿Qué situación está usted viviendo? Él dice que Él tiene planes de bien y no de mal para usted. Si Él lo ha prometido, Él lo hará. ¿Le cree usted a la palabra? ¿Dónde está usted el día de hoy? Yo quiero preguntarle, ¿dónde está usted actualmente en su vida personal? ¿Está pasando por dificultades, por circunstancias difíciles? La pregunta es, ¿usted conoce las promesas del Señor al respecto? Es que por eso estudiamos la Biblia, hermanos. Siempre hay, imagínense, hay 1000 promesas. Entre esas 1000 hay una promesa para la situación que usted está enfrentando, para la situación que usted está viviendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Leer la Escritura, buscar las promesas en la Escritura, buscar cuál es la promesa, ¿verdad?, del Señor y aferrarse de esa promesa. Si usted está enfermo, la palabra del Señor dice que por sus llagas hemos sido curados. Si usted está pasando por situaciones difíciles económicamente en este fin de año, ha luchado con el trabajo, con las finanzas, la palabra del Señor dice, pruébame y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde si creemos esa palabra. ¿Tiene problemas familiares? Dice, y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa del Señor. Amados hermanos, es cuestión de conocer las promesas y aplicarlas a nuestras vidas. Y agarrarnos de esa promesa. El Señor me lo prometió y yo sé que Él lo va a cumplir. Pero ¿sabe qué? También dice que si vuestros pecados fueren rojos, van a ser cambiados. Cualquier situación que estemos viviendo, de cualquier manera que nos miremos, hay una puerta que se abre. Hay una bendición. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere prosperarnos, que vivamos. Y la bendición más grande, mira hermanos, la bendición más grande que hemos tenido ha sido tener a Jesucristo. Que Jesucristo se haya encarnado, que Jesucristo haya venido a vivir a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. ¿Está aprovechando usted esas bendiciones del Señor? ¿Está aprovechando esas promesas? ¿Conoce las promesas del Señor? Este año queremos conocer las promesas del Señor. Mire, agárrelo, tómelo de esa manera. Este año quiero conocer las promesas del Señor para poder crecer en fe, crecer en gracia, crecer en esa convicción para luego compartir las maravillas de lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Qué le parece si se pone de pie? Y podemos hablar con el Señor. La esperanza en el Señor se afirma más cuando vemos la fidelidad de Dios en sus promesas. Crecemos cuando se afirman. Cuando usted está enfocado